Claro, es cuando atendiendo esto que decíamos, cuando ya no es una discriminación positiva como método o herramienta de supervivencia y como elección de un camino positivo hacia el ser humano, y cuando ya te desvías por completo y se vuelve una segregación en cuestión de discriminación negativa y que afectas a la otra persona, bueno, existe lo que es la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde puedes ahí interponer tu queja si tú en algún momento dado te sientes agredido, te sientes excluido y te sientes discriminado. La legalidad aplicable, bueno, esto se refiere a qué normas y qué leyes te rigen. Está la norma 025 del CFI, que esta norma es una certificación que tienen la mayoría de las empresas, sobre todo porque se incorpora la perspectiva de género, los procesos de reclutamiento e igualdad. Es decir, que cuando a ti te contrata una empresa o tú vas a hacer el proceso de selección de personal y quedarte en un lugar, no te pidan ni el certificado de no gravidez, y mucho menos, por ejemplo, el de VIH. A esto atiende esta norma, esa certificación de decir, no tienes por qué pedírselo. Es un ser humano que va a pedir trabajo y este tipo de prácticas se vienen haciendo, cada vez es menor, pero se han venido haciendo. Es decir, si quieres trabajar, pues tráeme tal cosa, si no estás embarazada, si no tienes alguna enfermedad venérea, ¿no? Entonces, esto se apega a la norma 025, es la que se encarga de observar, es decir, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Y la otra legalidad aplicable es lo que es la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que se implementó a partir del 2018. El objetivo de esta ley, ¿cuál era? Bueno, pues es garantizar la igualdad de oportunidades, equidad y no discriminación entre hombres y mujeres. Es decir, que las mujeres y los hombres tenemos derecho a tener un salario igualitario. ¿Sí? Es decir, no por ser hombre tienes que ganar más o no por ser mujer tienes que ganar menos. En cuestión de oportunidades, se habla también de lo que es la equidad, de lo que ahorita ya en el Parlamento, en la cuestión de la legislatura, se me fue el nombre, ¿cómo le llaman? La paridad de género, ya me acordé, Ujú. que es atendiendo esta parte donde ahorita la misma cantidad de hombres por la misma cantidad de mujeres y anteriormente no. Sí, anteriormente la cuestión política, la cuestión de la legislación les competía completamente a los varones. Afortunadamente, habemos personas que todavía tenemos un poquito más de visión y que cada vez somos más las personas que tenemos una visión distinta, incluyente, sobre todo apegándonos a esta cuestión de la paridad de género. Entonces, cualquier situación que tú tienes o que tú tengas visible, que tú consideres que es discriminación, entonces tienes aquí estas herramientas apegadas a la ley, apegadas a la norma y sobre todo hay una instancia donde te dice, sí, te escucho. Vamos a ver que eso que tú le llamas discriminación entre o encuadre en lo que la ley considera que efectivamente es una violación a tu derecho como persona. Claro, y aparte de apoyarnos en este sentido ya pues legal, institucional y demás, pues es el hecho de tomar la responsabilidad, como ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? Que es para lo que se invita o para lo que se hace en cada uno de los episodios dentro tanto de este podcast colaborado como de Dusic en su podcast individual, que es el llevarnos hacia el autoconocimiento, el poder tomar ese conocimiento para ya hacernos responsables de nosotros mismos. Y entonces, si discriminamos en esta forma, pues hagámoslo bien, ¿no? Si ya vas a hacer las cosas, pues hay que hacerlas bien, ¿no? Entonces, en este sentido de hacerlo bien, es saber que todos vamos a ser diferentes todo el tiempo, hasta yo mismo, yo misma, yo voy a ser diferente conforme pasan los días, mis etapas de vida, mis experiencias que voy viviendo, somos seres que vamos a tener que estar evolucionando y no involucionando, porque entonces para eso ya también habíamos explicado toda esta situación de evolución cerebral en donde pues para qué hubo, ¿no? Si no la vamos a aplicar. Entonces, es el poder entender estas diferencias y en lugar de segregar, de rechazar, de hacerlo de manera negativa, pues vamos aprovechando esas diferencias que hay de cada uno de nosotros para poder armar algo bien, ¿no? O algo que es más aportador y más positivo para toda la sociedad y para uno mismo. Porque entonces, si nosotros fuéramos iguales, no encajaríamos
realmente en un lugar, porque la dinámica no funciona así. Es como esta imagen que pongo de ejemplo abajo, o la de arriba del rompecabezas. Si tú armas un rompecabezas, pues no todas las piezas son iguales, porque entonces imagínate cómo armarías ese rompecabezas o cómo harías algo completo en un sistema, en un aparato, en un reloj, en lo que ustedes quieran que lleva piezas. No todas las piezas son iguales, ni todas tienen el mismo funcionamiento, porque entonces, ¿cuál sería la función o la dinámica de todo ese sistema? Entonces, nosotros como sistema social, como sistemas de nuestro organismo humano, tenemos que ser diferentes. Tenemos que aplicar esa diferencia, discriminarnos, pero para poder entender hacia dónde yo aporto, qué es lo que yo puedo aportar y en dónde está mi límite y yo puedo sumar con el otro, ¿sí? Y entonces esto me hace alusión también hacia, por ejemplo, las profesiones, ¿no? Que muchas veces, desgraciadamente, dentro de una profesión en específico, hablando con esta profesión en la que pues estamos más empapadas, que es la psicología, podemos encontrar a muchos psicólogos que se hacen el fuchi porque, es que tú eres educativo, es que yo soy clínico y entonces yo soy más y tú eres menos. No, porque todos somos parte de un sistema y podemos, y de una vez haciendo también esa invitación a todos los profesionistas, nuestros compañeros, colegas y demás, que nos sumemos hacia esa colaboración de hacer un sistema bueno, servicial, útil para la sociedad desde nuestra área, con todas sus diferencias, porque estamos trabajando para una sola persona o para un solo organismo que es el ser humano. Entonces no lo podemos dividir como si lo estuviéramos diciendo, bueno, tu cabeza es más importante que tu corazón o tu corazón es menos importante que tu intestino. No, todo es importante porque si algo falla, el sistema falla. Entonces la discriminación tiene que ir en ese sentido, en donde con nuestras diferencias vayamos haciendo pues cosas que son funcionales y que puedan aportar hacia nosotros. Por supuesto, y sobre todo, como bien lo dijiste, como profesionales de la salud, atendiendo a esta premisa que es lo que nosotros tenemos, que es el estudio de la conducta, yo creo que es una obligación. Es una obligación ético-profesional el decir, conozco los diferentes tipos de manifestación de conductas, por lo tanto, mi obligación profesional es orientarte para que tú puedas ser funcional desde tu diferencia como persona individual. Es decir, tener la capacidad de darte las herramientas para que reconozcas lo hermoso y grandioso que eres como ser individual, pero que tú tienes que convivir en sociedad porque eres un ser humano social donde tienes que aceptar que hay diferentes personas a ti, sobre todo sin causarles daño, sobre todo respetando mucho la parte de las diferencias sociales, culturales, étnicas también, y entre otras, ¿no? Así es, y pues con este episodio que ahora sí ya nos colgamos, pero es un tema totalmente complejo como todos los demás y sobre todo muy importante el hacerles reiterar la invitación hacia el autoconocimiento, hacia el poder aceptar toda esa parte tanto positiva como a lo mejor esas áreas por trabajar también y que seamos tolerantes, que vayamos viendo, sabiendo ver al otro desde sabiéndome ver a mí. Y para que con todo ello, pues podamos actuar con más responsabilidad. Entonces, es el alcanzar a vernos, a aplicar el amor propio, que también es tan mencionado, ámate a ti mismo, pero pues no nos enseñan cómo. Pues esta es la oportunidad de ir viendo qué me conforma, entendiéndolo desde una raíz y bueno, saber qué tanto estoy dispuesto a aceptarme para poder aceptar a todos los demás. Así es, Lucy, es un compromiso que adquirimos tú y yo, paso a paso, episodio tras episodio, donde apostamos siempre por una sociedad más informada de forma adecuada, es una sociedad más consciente y sobre todo atendiendo también al conocimiento individual, un ser humano que se conoce, que se disfruta, que sabe cuáles son
sus alcances y también sus limitantes, es un ser humano socialmente responsable. Entonces, yo creo que desde las áreas, tanto de la psicología en tu caso, de la criminología en mi caso, podemos ayudar, podemos abonar a las personas a través de esto que tú y yo estamos haciendo. Digo, no porque diga, ay, qué padrísimo, ¿no? Irlanda es una eminencia, de luz y una eminencia, no, no, sino que socialmente estamos siendo responsables a través de estos podcasts, sobre todo porque llegan a estudiantes, llegan a familiares, llegan a personas, llegan a amigos, llegan a muchas personas, y qué mejor que lleguen de una forma positiva y que sea una información adecuada, ¿sí? Una información consciente y sobre todo una información que les va a beneficiar a nivel personal y a nivel colectivo. Exactamente, sí. Entonces, pues a invitar a las personas a que sigan estos temas de ustedes que ya los siguen y les han sacado provecho. Esperemos que más personas puedan hacerlo y que pues sepamos que todos estamos para servir y que bueno, esta es una de las formas, utilizando también las tecnologías de una buena manera o procurando que sean de una buena manera y pues aprendiendo y compartiendo todos juntos de lo que podemos aportar desde nuestras perspectivas y Claro, desde las especialidades que tenemos cada uno de nosotros. así es. Pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Gracias, Irlanda, un placer estar en este otro tema y pues esperamos a las demás personas que se vayan también sumando hacia cada uno de los proyectos que estamos pues tratando de trabajar para el bien de cada uno de nosotros. Por supuesto que sí, Lucy, siempre, 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 como siempre, de los siempre, jamás es cierto. Para mí siempre ha sido un placer coincidir contigo y sobre todo disfruto mucho estos espacios que nos tomamos las dos, independientemente de las prioridades que uno tenga y de las cuestiones laborales también que uno tenga, nos damos este espacio porque lo disfrutamos, disfrutamos la parte de convivir y de compartir. Entonces, muchísimas gracias, Lucy, como siempre. Un placer estar aquí contigo. Y a las personas que nos ven, que nos escuchan, por favor, compartan, síganos a través de las diferentes redes sociales para que ustedes puedan tener herramientas tanto de uso profesional como de uso educativo. Así es. Y no se les olvide acercarse a los especialistas de Por más favor, confianza para que sí, se puedan también guiar y apoyar para ese autoconocimiento. Nos así vemos en es. el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. luego. Bye.